Fui honesta y le dije a mi novio que quedé embarazada pero no era suyo. Él, en vez de apoyarme y hacerse cargo de mi hijo, solo dijo, mejor ser cuernudo que ser papá, y nos abandonó. La vida con Dante era como habitar una escultura de mármol, impecable, fría y silenciosa. Llevábamos 5 años juntos, y en los últimos 2, la rutina se había cementado sobre nosotros como una losa. Él era un arquitecto exitoso, y su mundo giraba en torno a líneas rectas, planos perfectos y un orden meticuloso que empezó a aplicarme a mí. Ariadna, tu desorden en la cocina afecta el flujo energético del departamento, me decía con esa seriedad que una vez encontré fascinante. Yo, que soy diseñadora gráfica freelance, vivo del caos creativo, de las emociones que se derraman como tinta sobre un lienzo. Empecé a sentir que mi propia esencia, mis risas demasiado altas y mis lágrimas demasiado fáciles, eran un defecto de diseño para él. Nuestras conversaciones se reducían a logística. ¿Quién compraba qué? Las facturas, la cena. El silencio en nuestra casa era tan denso que a veces creía poder oír el polvo asentándose sobre los muebles que él mismo había elegido por su estética minimalista y no por su comodidad. Cada crítica suya, por pequeña que fuera, era una incisión perfecta. Esa paleta de colores en tu proyecto es demasiado emocional, Ariadna. Deberías ser más estratégica. ¿Otra vez lloras por esa película? Son solo ficciones. Sus palabras no eran gritos, eran mucho peor, eran veredictos. Me sentía como una planta que se marchita en una maceta demasiado pequeña, con la tierra apretada y sin nutrientes. Empecé a caminar de puntillas en mi propia casa, conteniendo la respiración para no alterar el perfecto ecosistema que Dante había construido y del que yo me sentía, cada vez más, un intruso. La soledad dentro de una relación es el vacío más profundo, es como estar atrapada en una campana de cristal, viendo cómo el mundo pasa afuera, sin poder gritar lo suficiente para que alguien te oiga. Fue en ese contexto de hambre emocional donde Sergio apareció. Era un ilustrador con el que colaboré en un proyecto para una editorial. Su estudio era el anti-Dante, caótico, lleno de bocetos pegados en las paredes, manchas de café en los escritorios y una guitarra en un rincón. La primera vez que trabajamos juntos, me hizo reír con una observación absurda sobre el cliente. Luego, me preguntó, de verdad, cómo me sentía con la dirección artística. No era una pregunta estratégica, era genuina. Esa simple pregunta, esa chispa de interés real por mis sentimientos, fue como el primer sorbo de agua después de días en el desierto. Empezamos a tomar un café después de las jornadas de trabajo. Hablábamos de arte, de nuestros miedos, de la infancia. Sergio era emocionalmente disponible, vulnerable de una manera que Dante consideraría una debilidad. Con Sergio, no tenía que explicar por qué algo me conmovía, él lo entendía. No tuve que contener mis lágrimas cuando hablábamos de cosas tristes, ni mis carcajadas cuando algo era gracioso. Era como si, después de años de contener la respiración, por fin pudiera exhalar. Mi corazón, adormecido por la frialdad de Dante, empezó a latir de nuevo, fuerte y desordenadamente, en esas tardes en la cafetería de la esquina. Era una conexión que no buscaba, pero que mi alma sedienta absorbía con una fuerza que me asustó y me revitalizó al mismo tiempo. Mirando hacia atrás, me justifico. No fue algo premeditado. No me desperté un día decidida a ser infiel. Fue un proceso lento, un hundimiento gradual en un territorio emocional que me estaba prohibido en casa. Dante, con su crítica constante y su ausencia emocional, fue quien cavó el hoyo. Sergio solo me tendió la mano para ayudarme a salir, pero yo, en mi confusión y mi dolor, confundí esa mano con un salvavidas y me aferré con todas mis fuerzas, sin pensar en las consecuencias. ¿Acaso no es humano buscar calor cuando se está congelando? ¿No es natural girar hacia la luz cuando se ha estado demasiado tiempo en la sombra? Yo solo estaba tratando de sobrevivir. La primera vez que Sergio me tocó la mano de manera que no era platónica, fue para limpiarme una lágrima. Le había contado la última discusión con Dante, sobre cómo había menospreciado un proyecto personal que me había costado semanas. Su dedo pulgar acarició mi mejilla y un escalofrío me recorrió la espalda. No me aparté. Esa noche, volví a casa y besé a Dante con una culpa que sabía amarga en la boca. Él ni siquiera notó la diferencia. Estaba absorto en los planos de un nuevo rascacielos. «Hoy estás más callada de lo usual», comentó, sin levantar la vista de la pantalla. Esa frase, esa falta de percepción total, fue el permiso que mi conciencia necesitaba para seguir adelante. Me convencí a mí misma de que si él ni siquiera notaba mi tormento interno, entonces no estaba haciendo nada malo. Estaba simplemente llenando un vacío que él se negaba a ignorar. La tentación se convirtió en una realidad tangible una tarde de lluvia torrencial. Habíamos trabajado hasta tarde en el estudio de Sergio y la tormenta nos obligó a quedarnos. Compartimos una botella de vino, la música de fondo era melancólica y la intimidad de la situación era palpable. Recuerdo mirar por la ventana el agua golpear los cristales y pensar,
Dante probablemente ni siquiera se ha dado cuenta de que no estoy en casa. Esa ataúd fue el último clavo en el ataúd de mi lealtad. Cuando Sergio se acercó y me besó, no hubo resistencia en mí. Solo una rendición total, un abandono deliberado a la sensación de ser deseada, de ser vista, de ser sentida. No fue solo sexo, fue una afirmación de que todavía estaba viva, de que mi cuerpo y mis emociones importaban para alguien. A la mañana siguiente, la culpa me golpeó con la fuerza de un martillo. Me duché frotándome la piel hasta enrojecerla, como si pudiera lavar la traición. Le mandé un mensaje a Dante diciendo que me había quedado a dormir en casa de Elara, mi mejor amiga, porque la tormenta era muy fuerte. Su respuesta fue un frío: de acuerdo. No olvides que tenemos cena con mis padres el sábado. No había preocupación, no había preguntas. Solo logística. Esa frialdad volvió a actuar como un bálsamo para mi conciencia. ¿Cómo podía estar traicionando a un hombre que ni siquiera se inmutaba por mi ausencia? Mi narrativa se solidificó: yo no era la infiel. Era una prisionera que había encontrado una grieta en el muro de su celda. Los encuentros con Sergio se volvieron más esporádicos después de eso, pero más intensos. Era mi secreto, mi pequeño universo de calor en un matrimonio helado. Yo controlaba la situación, o eso creía. Hasta que la realidad, en forma de 2 líneas rosas en una prueba de embarazo, hizo añicos mi frágil castillo de naipes. La sangre se heló en mis venas. Lo calculé mentalmente con un pánico creciente. No había duda. El bebé era de Sergio. En ese momento, de pie en el baño de mi casa, con Dante al otro lado de la puerta afeitándose, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero incluso entonces, mi mente distorsionada empezó a tejer la justificación. Esto era una oportunidad, una prueba de fuego para el amor de Dante. Si él me amaba de verdad, de manera incondicional, lo superaría. Juntos podríamos ser una familia. Era un riesgo, sí, pero era mi única salida honorable. Decidir contarle la verdad a Dante no fue un acto de crueldad, fue un acto de fe. Fe en que nuestro amor de 5 años era más fuerte que un error, que una noche de debilidad. Me lo imaginé como una película dramática donde, después de un momento de dolor y confusión, él me abrazaría y diría: lo superaremos juntos. Me convencí de que ocultárselo sería la verdadera traición. Yo, Ariadna, iba a ser valiente. Iba a poner toda la verdad sobre la mesa y confiar en que el hombre que amaba elegiría nuestra historia. Pasé días ensayando mentalmente las palabras. No quería herirlo, solo quería ser honesta para que pudiéramos empezar de cero, sin secretos. Iba a darle el regalo de la transparencia total. La noche que elegí para decírselo, él había tenido un buen día en el trabajo. Había cerrado un trato importante y estaba de un humor inusualmente ligero. Incluso bromeó sobre tal vez comprarnos ese sofá de diseño italiano que tanto me gustaba. Tomé eso como una señal. Después de cenar, le pedí que se sentara conmigo en el salón. Le tomé las manos, que estaban frías e inertes entre las mías. Dante, tenemos que hablar. Es serio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la máscara de impasibilidad que también conocía. ¿Qué pasa, Ariadna? ¿Otro problema con un cliente? La condescendencia en su voz casi me hace echarme atrás, pero respiré hondo. Estoy embarazada, solté. Vi un destello de algo en sus ojos: sorpresa, pánico, que duró una fracción de segundo antes de que el muro volviera a bajar. Ya veo, dijo, con voz plana. Y no estoy segura de cómo decírtelo, pero, el bebé, no es tuyo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, procesando la información con su fría lógica de arquitecto. Su mirada se volvió de acero. No hubo lágrimas, no hubo gritos de dolor. Solo un desprecio tan absoluto que me heló el alma. ¿Quién es?, preguntó, con una calma aterradora. No importa, susurré. Dante, esto fue un error, un momento de locura. Tú estabas tan lejos, yo me sentía tan sola. Intenté explicarle mi soledad, mi dolor, como su frialdad me había empujado a buscar consuelo. Pero él no escuchaba. Me interrumpió. Déjame adivinar. Te sentías sola, yo era un monstruo frío, y entonces encontraste consuelo en los brazos de otro hombre. Y ahora, encima, esperas que yo te perdone y críe al hijo de tu amante. ¿Ese es el guión, Ariadna? No es así, protesté, sintiendo como mis lágrimas empezaban a caer. Es nuestro hijo si tú decides que lo sea. Podemos ser una familia. Esto puede unirnos, puede hacer nuestro amor más fuerte. Incluso en ese momento, seguía creyendo mi propia mentira. Él se levantó, con una lentitud deliberada. Se ajustó los puños de la camisa, un gesto tan ridículamente controlado en medio del cataclismo que yo había causado. Me miró desde arriba, y fue entonces cuando dijo las palabras que quedarán grabadas a fuego en mi memoria para siempre.
Con una media sonrisa fría y cínica, soltó: «Mira, Ariadna. Prefiero 1000 veces ser un cuernudo, que ser el papá de ese niño». Y acto seguido, dio media vuelta, agarró las llaves del coche y la cartera, y salió por la puerta. No hubo portazo dramático. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Yo me quedé allí, en el centro del salón impecable, embarazada y completamente abandonada, preguntándome cómo diablos había salido tan mal mi acto de honestidad. Las horas siguientes a su partida fueron un torbellino de incredulidad y pánico. Llamé a su teléfono una y otra vez, pero iba directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto, pasando de la súplica: «Por favor, vuelve, hablemos», a la indignación: «¿Cómo puede ser tan cruel? Soy la madre de tu hijo». Ninguna respuesta. La realidad empezó a filtrarse a través de las grietas de mi justificación. Él no lo veía como un acto de valentía. Lo veía como la última y más definitiva de mis imperfecciones. Me había desechado como a un plano mal dibujado. Al día siguiente, aún no había vuelto. El pánico se transformó en una rabia ardiente. ¿Dónde estaba su compasión? ¿Su amor incondicional? ¿Era tan frágil su ego que no podía perdonar un simple desliz? Yo le había ofrecido la oportunidad de ser un héroe, de demostrar que su amor trascendía la biología, y él había elegido ser un cobarde. Empecé a revisar sus redes sociales, esperando encontrar algún indicio de arrepentimiento, pero no había nada. Era como si yo, y nuestro hijo, nunca hubiéramos existido. La perfección de su vida no podía permitir una mancha tan grande como un bebé que no era suyo. Fue entonces cuando decidí contactar a Sergio. Él era el otro pilar de este desastre. Si Dante me fallaba, Sergio, el hombre sensible, el que entendía, tendría que asumir su responsabilidad. Busqué su número con manos temblorosas. «Sergio, soy Ariadna. Necesito verte. Es urgente. Quedamos en un parque, lejos de nuestros cafés habituales». Cuando llegó, se veía nervioso. Antes de que pudiera decir nada, soltó: «Dante me llamó anoche». La sangre se heló en mis venas. «¿Qué? ¿Qué le dijiste?» Le dije la verdad, Ariadna. Que fue una tontería, un error de los dos. Que lo siento mucho. La palabra tontería me golpeó como un puño. Nuestra conexión, mi refugio emocional, para él había sido una tontería. Bueno, da igual, dije, intentando recuperar el control. Eso no importa ahora. Estoy embarazada. El bebé es tuyo. La expresión en su rostro pasó del nerviosismo al pánico absoluto. Palideció y dio un paso atrás, como si yo hubiera sacado un arma. No, Ariadna, eso es imposible. Tú estás con Dante. Dante me echó. Gracias a ti. Escupe, mis lágrimas mezclándose con la rabia. Ahora tienes que hacerte cargo. De mí y de tu hijo. Sergio negó con la cabeza, una y otra vez, como un niño asustado. Yo no puedo. Ariadna, yo no quiero ser padre. No estoy listo. Esto no era para tanto. Lo siento. ¿No era para tanto?, repetí, con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Nuestra conexión? ¿Todo lo que hablamos? ¿Era solo diversión para ti? Eras tú la que tenía novio, replicó él, elevando la voz por primera vez. Yo pensé que era algo casual, que ambos lo sabíamos. Yo no firmé para esto. Verlo retroceder, escuchar sus palabras cobardes, fue la segunda traición de la semana. El hombre que me había salvado resultó ser tan débil, o más, que el que había abandonado. Me dejó plantada en ese parque, con mi bebé en el vientre y el mundo derrumbándose a mis pies. 2 hombres. 2 fracasos. Y yo, sola, pagando el precio por haber querido ser amada de la manera en que necesitaba. Ahora estoy aquí, en el departamento que una vez compartí con Dante. Él mandó a un par de amigos a recoger sus cosas una semana después. No vino personalmente, como si yo fuera una infección de la que tenía que alejarse. No hubo discusión sobre la custodia, porque no hay custodia que discutir. No hubo lucha por los muebles. Se llevó lo suyo y yo me quedé con el vacío y el sofá italiano que nunca llegamos a comprar. Mi embarazo avanza, y cada patadita del bebé es un recordatorio no de la alegría de la maternidad, sino de la traición de 2 hombres que profesaron cuidarme. La narrativa en mi cabeza se ha solidificado por completo. Yo fui la víctima de un hombre emocionalmente abusivo que me llevó al límite y de un niño disfrazado de hombre que usó mi vulnerabilidad para su diversión. Mi único error fue confiar en que alguno de los dos tendría la entereza moral para enfrentar las consecuencias. Fui honesta con Dante y me castigó. Fui a Sergio en busca de apoyo y me abandonó. La lección que el universo me está dando no es sobre la infidelidad, sino sobre la hipocresía masculina. Ellos pueden permitirse ser fríos, pueden permitirse ser casuales, pero cuando una mujer da un paso en falso movida por el dolor que ellos causaron, la queman en la hoguera. Me aferro a mi hijo.
Es lo único que me queda. Es mi hijo. No de Dante, no de Sergio. Mío. Ellos renunciaron a cualquier derecho sobre él. Su ausencia es su elección, y yo no voy a rogarle a nadie que se quede. Soy Ariadna, la que fue honesta incluso cuando era difícil. La que eligió enfrentar la tormenta con la verdad en la mano. Y si el precio de mi honestidad es esta soledad, entonces que así sea. Prefiero 1000 veces ser una madre sola y veraz, que la esposa de un hombre cuyo amor era tan condicional que se rompía con la más mínima desviación de su plan perfecto. Él dijo, mejor ser cuernudo que ser papá. Yo digo, mejor ser una paria honesta que vivir una mentira cómoda. La historia, nuestra historia, tendrá un solo villano, y no seré yo. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, francamente, impresionante. Pasas por alto el hecho fundamental de que traicionaste la confianza de tu pareja de 5 años. No importa cuán frío fuera Dante, existían otras opciones, hablar seriamente, ir a terapia o, si todo fallaba, terminar la relación. En lugar de eso, elegiste el engaño. Y luego, no contenta con eso, intentas cargarlo con la responsabilidad de tu affair y su consecuencia, esperando que él arregle el desastre que solo tú creaste. Lo llamas honestidad, pero fue la culminación de tu deslealtad, una bomba que soltaste en su regazo esperando que no explotara. La frase de Dante fue cruel, pero fue una reacción a tu acto de devastación emocional. Respuesta de la app. Claro, porque terminar una relación de 5 años es tan fácil como cambiar de canal. Tú no viviste la soledad, el vacío constante. No entiendes que a veces el corazón busca oxígeno donde sea cuando se está ahogando. Él no me daba otra opción. Mi engaño fue un grito de auxilio que él eligió ignorar durante años. ¿Y ahora soy la monstruo por darle la oportunidad de redimirse? Él tuvo la opción de ser el hombre que necesitaba y eligió ser un cobarde. Punto. Usuario Anónimo 2. Analicemos tu lógica. Justificas tu infidelidad por la frialdad de Dante, pero cuando Sergio, el hombre cálido y sensible, también te da la espalda, lo tachas de cobarde. ¿No ves el patrón? Ambos hombres, cuando se enfrentan a las consecuencias reales de una relación contigo, se alejan. Quizás el problema no sea su incapacidad para amar, sino tu talento para crear situaciones imposibles y luego esperar que otros las resuelvan con una sonrisa. Esperabas que Dante criara al hijo de otro hombre y que Sergio asumiera una paternidad no deseada. Eso no es ser honesta, es ser profundamente ingenua y egoísta. Respuesta de la app. No es lo mismo. Dante era mi compañero de vida, el que prometió estar en las buenas y en las malas. Sergio fue un refugio, un error que surgió de la desesperación. Esperar que Dante cumpliera su promesa no es egoísmo, es esperar integridad. Sergio fue simplemente un niño asustado que no estaba a la altura de un hombre de verdad. Yo no creé esta situación sola. La frialdad de Dante fue el combustible, yo solo fui la cerilla. Usuario Anónimo 3. La parte más reveladora es cuando dices, es nuestro hijo si tú decides que lo sea. Esa es una carga emocional grotesca e injusta. Estás transfiriendo la responsabilidad de tu embarazo a él. Es tu hijo, punto. Tu decisión, tu consecuencia. Dante no tiene obligación moral, emocional o financiera de salvar tu situación. Tu narrativa de mártir se cae cuando examinas la manipulación emocional que intentaste ejercer sobre él. No fuiste honesta por valentía, fuiste honesta porque querías que él te sacara del pozo que cavaste tú sola. Usuario, Anónimo 4. Hablas de amor incondicional. El amor de pareja no es incondicional como el de un padre a un hijo. Está condicionado a la confianza, el respeto y la lealtad. Tú rompiste esos pilares de la manera más brutal posible. ¿Qué esperabas? Que te diera las gracias. Tu historia es un manual de cómo no asumir la responsabilidad personal. Culpas a Dante por ser frío, culpas a Sergio por ser débil, pero en ningún momento asumes que tu cadena de decisiones fue lo que te llevó a este punto. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que publiqué mi historia. Creí que aquí encontraría algo de comprensión, pero la mayoría de ustedes son igual que Dante, rápidos para juzgar, lentos para entender la complejidad emocional de una situación. Leí sus comentarios con una mezcla de rabia y desolación. ¿De verdad me ven como una manipuladora egoísta? ¿Nadie es capaz de ver el dolor detrás de mis acciones? Decidí que necesitaba enfrentar a Sergio de nuevo. No podía dejar que se desentendiera así como así. Esta vez no fue en un parque. Fui a su estudio. Toqué la puerta y cuando abrió, su rostro se demudó. Ariadna, por favor, esto no es buena idea, dijo, intentando cerrar la puerta, pero yo puse el pie en el marco. Solo 5 minutos, dije, con una calma que no sentía. Entré. El lugar que antes me parecía acogedor ahora se sentía hostil. Le recordé todo lo que habíamos compartido, las confesiones, la conexión.
Le dije que nuestro hijo merecía un padre, que merecía su padre. Él se limitó a negar con la cabeza, mirando al suelo. Lo siento, Ariadna, de verdad, pero no puedo. No quiero esta vida. Ya he bloqueado tu número. Mi primo me consiguió un proyecto en el extranjero. Me voy en un mes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me rechazaba, huía físicamente. El hombre sensible resultó ser el más cobarde de todos. ¿Y tu hijo?, pregunté, con la voz temblorosa. No es mi hijo, dijo, con una frialdad que me recordó a Dante. Es tu responsabilidad. Tú eliges qué hacer. Salí de allí sintiéndome sucia y completamente sola. 2 hombres, y los 2 me dejaban cargando con las consecuencias de un acto que no fue solo mío. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Elara. Le conté todo, llorando, esperando su consuelo incondicional. Le dije mi versión, como Dante me había abandonado en mi momento más vulnerable y como Sergio había huido. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ari, dijo al final, con un suspiro. Te quiero, y siempre estaré aquí para ti. Pero, ¿estás segura de que no pudiste ver esto venir? Contarle a Dante que estabas embarazada de otro y esperar que se hiciera cargo, fue increíblemente ingenuo por no decir otra cosa. La rabia que sentí en ese momento fue ciega. ¿Tú también, Elara? ¿Tú también me estás culpando a mí? Él me hizo esto. Su frialdad me destrozó. Ella intentó ser razonable. No te estoy culpando, solo digo que tus expectativas eran poco realistas. Dante es un idiota por cómo lo dijo, pero tenía derecho a irse. Colgué. No podía soportar otra traición. ¿Dónde estaba la solidaridad femenina? ¿Dónde estaba el apoyo a una madre soltera que fue abandonada? En lugar de eso, solo recibía lecciones de moralidad barata. Me sentía aislada en una isla de mi propio dolor, rodeada por un mar de incomprensión. Ahora paso los días en el departamento, que se siente más grande y vacío que nunca. Mi vientre crece, y cada movimiento del bebé ya no me trae ilusión, sino ansiedad. Ansiedad por el dinero, por el futuro, por la crianza completamente sola. He tenido que aceptar trabajos freelance que odio para pagar las cuentas, porque el sueldo de Dante ya no está. Mi vida se ha reducido a esto, a sobrevivir, a forcejear con una realidad que se niega a adaptarse a mi narrativa. Leo sus comentarios una y otra vez, y aunque me enfurecen, una pequeña y molesta voz en el fondo de mi mente se pregunta, ¿y si tienen aunque sea un poco de razón? Pero apago esa voz de inmediato. Es la voz de la debilidad, la voz que Dante y Sergio y Elara quieren que escuche. No puedo permitirme dudar. Mi hijo y yo somos todo lo que tenemos. Si yo no defiendo nuestra verdad, nadie lo hará. Ellos pueden llamarlo autojustificación, pero yo lo llamo supervivencia. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 1. La actualización 1 es una demostración perfecta de tu resistencia a aprender. En lugar de reflexionar sobre los comentarios, fuiste a acosar a Sergio para intentar forzarlo a una paternidad que no quiere, y cuando tu amiga te dio una opinión honesta, pero apoyándote, la cortaste de tu vida. Estás quemando todos los puentes con cualquier persona que no se someta a tu versión de los hechos. Te estás condenando a ti misma a la soledad que tanto dices temer. La supervivencia de la que hablas no es más que el orgullo herido de alguien que se niega a ver su propia responsabilidad en su miseria. Respuesta de la app. ¿Acosar? Exigir que un hombre asuma la responsabilidad de su hijo no es acosar. Es pedir lo mínimo. Y Elara no me apoyó, me criticó. ¿Qué clase de amiga hace eso cuando más la necesitas? Quemar puentes es deshacerse de la madera podrida. Prefiero estar sola que rodeada de gente que me apuñala por la espalda y luego dice que es por mi bien. Usuario, Anónimo 2. Nota cómo, cuando Sergio le dice, no es mi hijo, es tu responsabilidad, ella lo acusa de tener frialdad. Es el mismo término que usaba para Dante. En tu mundo, Ariadna, cualquier hombre que se niegue a cumplir con los roles que tú has decidido para él es automáticamente un frío o un cobarde. Nunca considera sus sentimientos, sus elecciones o su agencia. Para ti, son solo personajes en la obra de teatro de tu vida, y se enfadan cuando se salen del guión. Respuesta de la app. ¿Por qué es lo mismo? Ambos se lavan las manos cuando las cosas se ponen difíciles. Ser padre no es una elección que puedes hacer después de concebir un hijo. Es una obligación. Lo que él hace es irresponsabilidad pura, no una elección válida. Y Dante eligió abandonar a su familia. Sus sentimientos no invalidan sus responsabilidades. Usuario, Anónimo 3. Esa voz molesta que mencionas es tu conciencia. Es la última y débil esperanza de que puedas salir de este espiral de autodestrucción. En lugar de apagarla, deberías escucharla. No para flagelarte, sino para entender que hasta tus seres más cercanos ven la distorsión en tu pensamiento.
El camino que estás tomando solo lleva a más amargura y a un hijo que crecerá con una madre que ve el mundo como una conspiración en su contra. Usuario, Anónimo 4. El patrón se confirma, eres la víctima perpetua. Dante es el malo, Sergio es el malo, los comentaristas de Reddit son los malos, tu mejor amiga es la mala. El universo entero está equivocado y solo tú tienes la razón. Mientras no rompas ese ciclo, estarás condenada a repetir estos dramas. Tu hijo merece una madre que esté presente emocionalmente, no una que esté constantemente librando una guerra imaginaria contra todos los que la rodean. Actualización final. 6 meses han pasado. Mi hijo, Liam, nació hace 2 semanas. Es perfecto. Tiene mis ojos y, para mi eterno alivio, nada que me recuerde a Sergio. Mientras lo mecía en brazos a las 3 de la mañana, agotada pero inundada de un amor feroz y primitivo, una necesidad enfermiza me llevó a hacer lo que juré no volvería a hacer, revisar las redes sociales de Dante. Mi corazón se detuvo. No había una, sino varias fotos. Él y una mujer rubia, sonrientes, abrazados frente a una casa que no reconozco. Pero no era eso. Era la última foto. Una ecografía. Él, con la misma sonrisa amplia y genuina que nunca tuve para mí, posando con la mujer, cuya mano descansaba sobre un pequeño pero evidente bulto en su vientre. El pie de foto decía, la vida da segundas oportunidades. A punto de comenzar la aventura más grande con la persona correcta. Nuestra familia llega en otoño. Algo se rompió dentro de mí. No fue tristeza, fue una rabia pura, negra y devastadora. Liam se despertó y empezó a llorar, pero yo apenas podía moverme, mirando fijamente la pantalla. Nuestra familia. La persona correcta. Aventura, más grande. Cada palabra era una puñalada. Él sí podía tener una familia. Él sí había encontrado a la persona correcta. Yo solo fui el ensayo fallido, el error que tuvo que cometer para apreciar lo que ahora tenía. Mi hijo, mi hermoso Liam, y yo, éramos solo el prólogo descartable de su vida perfecta. No lloré. La rabia me secó las lágrimas. Me levanté, me eché a mi hijo, y lo arrullé contra mi pecho, mirando por la ventana la ciudad dormida. Él tenía una familia. Él tenía un futuro. Y yo solo tenía las sobras de un sueño que destrocé con mis propias manos. Pero incluso ahora, en la profundidad de este nuevo dolor, mi mente se rehúsa a ceder. Él no es feliz porque haya hecho las cosas bien. Es feliz a pesar de lo que me hizo a mí. Su felicidad se construye sobre las ruinas de la mía. Es un egoísta que encontró a otra ingenua a quien imponerle su perfección. Liam se durmió de nuevo. Lo acosté en su cuna y volví a la pantalla. Borré la aplicación. No la necesito. Tengo a mi hijo. Tengo mi verdad. Dante eligió ser un cobarde cuando más lo necesité. Eligió escapar y ahora juega a ser el hombre de familia con otra. Su felicidad es una farsa, una mentira bien fotografiada. Yo soy la que se quedó. Yo soy la que enfrenta la música. Yo soy la verdadera fuerza aquí. Él puede tener su segunda oportunidad en una casa bonita. Yo tengo a Liam. Y esta vez, no voy a dejar que ningún hombre me diga que es una familia. La mía, aunque sea pequeña y imperfecta, está construida sobre la cruda verdad, no sobre una mentira cómoda. Y en mi libro, eso todavía me hace mejor que a él. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. El final es poéticamente justo. En el momento en que debería estar completamente centrada en su hijo recién nacido, su obsesión sigue siendo Dante y su injusta felicidad. Incluso la foto de la ecografía de otro la convierte en una afrenta personal. No hay un ápice de autoconciencia, solo la amargura de quien ve cómo el mundo sigue girando sin pedirle permiso. Dante ha seguido adelante, como era su derecho. Ojalá algún día puedas hacerlo tú también, por el bien de tu hijo. Usuario, Anónimo 2. La línea final lo dice todo, eso todavía me hace mejor que a él. No, Ariadna, no te hace mejor. Te hace igual de miserable, pero con un bebé en brazos. Tu necesidad patológica de ganar esta competencia imaginaria te está cegando a la belleza de tu propio hijo. Dante no es el villano de tu vida. Es un hombre que se alejó de una relación tóxica y encontró la felicidad en otro lugar. Tú eres la villana de tu propia historia, negándote a soltar un rencor que solo te intoxica a ti y a tu hijo. Respuesta de la app. Él no, se alejó. Huyó. Abandonó. Y ahora actúa como si nuestra relación y el hijo que pudo haber sido suyo no existieran. Eso no es seguir adelante, es borrar. Y yo no voy a ser borrada. Mi hijo no será borrado. Si eso me hace miserable, entonces que así sea. Al menos no soy un hipócrita. Usuario, Anónimo 3. Es triste. Tienes en tus brazos la única cosa verdaderamente pura y importante en esta historia, un bebé que te necesita. Y en lugar de sumergirte en ese amor,
Estás librando una batalla en redes sociales contra un fantasma del pasado. Dante ya no es parte de tu vida. Deja que se vaya. Deja de envenenar el presente de tu hijo con el rencor de tu pasado. La única persona a la que estás dañando con esta obsesión eres tú, y por extensión, Aliem. Usuario, Anónimo 4. No hubo redención. No hubo aprendizaje. Solo la consolidación de la mártir resentida. Has elegido tu propia miseria. Es la conclusión más realista y aterradora posible. Tu hijo crecerá con una madre que ve el mundo a través de un lente de traición y amargura. Espero, por el bien de ese niño, que algún día esa voz molesta en tu cabeza logre gritar más fuerte que tu orgullo.